tal vez incluso por el cansancio, el Cruzeiro tuvo contra el Chapecoense en el partido de ida de los octavos de final de la Copa de Brasil, uno de sus juegos menos creativos bajo el mando de Arthur Jorge. El equipo ni siquiera creó oportunidades para hacer gol en el partido, aunque lo hizo con Kaique Kendi, pero no fue validado. Sin embargo, el equipo tuvo uno de sus peores desempeños en el sector creativo. Tal vez incluso por la cuestión del cansancio, fue algo mencionado por Romero al salir del campo y también por Arthur Jorge en la conferencia de prensa. El Cruzeiro, en este corto periodo de partidos, con 2 juegos por el Brasileirão y 2 por la Copa do Brasil, jugará 4 partidos en 10 días, un tiempo muy corto para descansar, ¿verdad? El Cruzeiro, desde el partido contra Curitiba, no ha tenido tiempo para entrenar y tampoco debería tener mucho tiempo para entrenar para el partido contra Chapecoense en el juego de vuelta, tal vez un mejor entrenamiento el martes, pensando en el partido del miércoles, pero muy poco. Tiempo de preparación y de recuperación también, algo que se vio hoy en la cancha y que mencionó el propio entrenador Arthur Jorge. Arthur Jorge, que hoy hizo 3 modificaciones en realidad en el último 11 titular. Una de ellas fue solo el regreso de Fagner, ¿no?, que estaba suspendido contra Curitiba. Pero el entrenador también le dio descanso a Gabriel Rojas, que jugó los 3 primeros partidos del Cruzeiro. Contratación, ¿no?, de mitad de temporada. Jugó los 3 primeros partidos después de la pausa por la Copa del Mundo. Tuvo descanso, incluso entró al final del partido, pero tuvo descanso, se lo merecía. En su lugar entró Vítor Vidialba, defensa central que jugó como lateral. Incluso pensé al inicio del partido que tal vez el Cruzeiro podría jugar con 3 defensas centrales. Si alguien hiciera la función de carrilero, pero no fue así, eso no pasó. Vítor Vidialba realmente jugó como lateral izquierdo. Algo que ya ha hecho también, incluso en esta temporada, Arthur Jorge le dio una oportunidad en una posición donde puede reutilizar al jugador argentino para el resto de la temporada. Más adelante, por la banda izquierda, el Cruzeiro hoy entró con Kaique Kench, que después fue sustituido por Felipe Moraes. Un cambio contrario a lo que se hizo contra Curitiba, cuando Felipe Moraes fue el titular y Kaique Kench fue el suplente que entró en la segunda parte. Pero hoy, como dije, un partido con muy poca creatividad del Cruzeiro. En la estadística de XG, el Cruzeiro hizo apenas 0.65, el cuarto peor desempeño, con Arthur Jorge al mando del Cruzeiro. Y es apenas la 5ª vez que el equipo creó menos de un XG, creó para hacer menos de un gol. Y también hay algo que destacar, la Chapecoense. Desde el inicio del trabajo de Rafael Lacerda, desde el regreso de la pausa por la Copa del Mundo, también en los 3 partidos que jugó, el adversario creó al menos para hacer más de un gol, y todos los adversarios hasta entonces habían marcado goles, incluso más de uno, ¿no? Santos hizo 2, Bahia hizo 2, y Flamengo le hizo 4 goles a Chapecoense. El Cruzeiro mostró hoy poca creatividad, y 2 factores fueron determinantes para esa falta de creatividad del Cruzeiro hoy. La primera de ellas, Mateus Pereira, que tal vez por el cansancio o por el esquema de la Chapecoense lo dejaron un poco más encerrado, fue el jugador que participó poco en el juego. Sí, pasó desapercibido en el partido, no solo en el aspecto de participar en goles, que no hubo goles en el partido, claro, pero Mateus Pereira tuvo un partido con muy poca participación, apenas 38 acciones con el balón, número igual al del portero Otavio, que también tuvo solo 38 participaciones en el juego. Y algo que también llama la atención es que los 2 delanteros, Arroyo y Caio Jorge, tuvieron aún menos participaciones en el partido que el atacante. Arroyo, entre los 3, fue el que más buscó el juego por la banda, hizo lo que era posible en su sector, ahí, bien apoyado por Fagner. También Fagner hizo un buen partido como lateral, pero Cruzeiro encontró muchas dificultades en el juego de hoy. Y otro factor que también es destacable, Cruzeiro hizo 35 centros en el partido contra Chapecoense, el mayor número de centros en un solo partido desde que Arthur Jorge llegó a la Toca da Raposa, lo que también muestra una falta de creatividad en el club, en el equipo, para poder infiltrarse en el área y hacer alguna jugada mejor elaborada. Y los centros no son precisamente la especialidad del Cruzeiro, hablamos mucho sobre la deficiencia que tiene el equipo en las jugadas aéreas. Con el juego enfocado en ese tipo de jugadas, el Cruzeiro no estuvo muy bien hoy en la Arena Condá, no logró hacer mucho jugando como visitante. Por otro lado, la Chapecoense apostó prácticamente en 2 jugadas, ¿no? En los contraataques, en los remates desde fuera del área. En esos remates desde fuera del área, el equipo mostró un patrón más interesante, muchas veces bola volase actuando como pivote, buscando a alguien en la entrada del área para rematar fuerte y rápido, aprovechando el tiempo de recuperación, ¿no?, del equipo, aprovechando esa transición rápida. Pero eso ocurrió mucho más en el primer tiempo que en la segunda parte. En la segunda parte, para Chapecoense solo hubo una gran oportunidad. Giovanni Augusto, sí que yo elogié a Fagner, pero Fagner terminó fallando un pase en el ataque. En el segundo tiempo terminó dando un contragolpe para Chapecoense, que terminó con Giovanni Augusto intentando picarla por encima de Otavio, pero no logró marcar el gol.
falló, Chapecoense se quedó en cero, Cruzeiro tuvo las mejores oportunidades, principalmente dos, ¿verdad? Una fue el gol de Kaique Kendi, que estaba en fuera de lugar, un fuera de lugar un poco extraño ahí, no era un partido con tecnología semiautomática del fuera de juego. Se trazaron las líneas quedaron muy cerca, pero vamos a confiar en la tecnología, ¿no? Ya que se anuló el gol, pero milimétricamente el pie de Kaique Kendi estaba delante del defensor de Chapecoense, gol anulado. En el segundo tiempo, la mejor oportunidad del Cruzeiro fue en una jugada parecida a la que pasó en el gol contra Coritiba, solo que con Felipe Moraes. En aquella ocasión fue Kaique Kendi quien participó. Esta vez Bruno Rodríguez hizo buenas jugadas por la izquierda, se la pasó a Felipe Moraes, quien hizo un gran centro para Arroyo, en el área chica para finalizar al gol, pero le pegó directo al portero Anderson, que hizo la atajada, también fue figura del partido. El portero Anderson, ex Cruzeiro, aseguró ese punto, ¿verdad? Ese empate para llevar a Chapecoense al Mineirão. Después del partido, Artur Jorge admitió las dos cosas que mencioné aquí, admitió que el cansancio pudo haber afectado al equipo, ¿verdad? Vamos a jugar 4 partidos en 10 días, serán 3 partidos en 7 días, incluso sí, contando desde el partido contra Coritiba hasta el partido de vuelta contra Chapecoense, pero también admitió que en el partido el Cruzeiro jugó de manera poco creativa, no tuvo grandes oportunidades, y también mencionó que el Cruzeiro, a pesar de no haber creado mucho, creó más que su adversario. Pero eso no es gran cosa, vamos, ya el Cruzeiro es muy superior en plantilla, muy superior en trabajo. También Rafael Lacerda, apenas dirigiendo su cuarto partido al mando de la Chapecoense, Artur Jorge ya lleva tiempo al mando del Cruzeiro. El Cruzeiro jugó un poco mejor, pero nada fuera de lo esperado, tal vez por el cansancio, y eso también es una preocupación para el partido de vuelta, porque en el partido de vuelta no habrá tiempo para descansar, tan es así. Será un partido tan desgastante para el Cruzeiro, pero jugando en casa, algunas piezas pueden estar un poco más descansadas, como Gabriel Rojas, que descansó hoy, y también Mateus Pereira, que salió a la mitad del segundo tiempo, ¿verdad? A la mitad de la segunda parte salió para dar entrada a otro jugador, justamente de Bruno Rodríguez, que hoy hizo un partido, sí, otro partido regular intentando recuperar su mejor fútbol. Para que sepas los detalles de este partido, ¿verdad? Zona mixta, rueda de prensa, relato del partido, también puedes dar tu opinión, puedes acceder a nuestro sitio lance.com y también seguir todo aquí en el canal de YouTube de Lance. Un abrazo.